¿Cómo les va? Nos volvemos a ver después de un tiempito respecto de esta serie de charlas sobre el conocimiento de la fe. Y bueno, hoy vamos a ver un poquito el desarrollo de la revelación que tiene que ver con la iglesia. Es bueno saber, digamos, que la iglesia está compuesta, por decir así, de una parte humana, que somos nosotros, cada uno de nosotros somos iglesia, que es pecadora, ¿no? Todos nosotros somos pecadores. Y una parte divina, que es la que sostiene realmente la existencia de la iglesia, si no, no hubiera podido subsistir la iglesia, ¿no? ¿Y por qué digo esto último? Te cuento que estoy leyendo en este momento una historia de la iglesia, un libro escrito por un sacerdote del Salvador, ¿sí? de este país latinoamericano, y recién voy por el principio porque es bastante largo, pero es sorprendente ver, digamos, todas las contradicciones de fuera de la iglesia y de dentro de la iglesia, por ejemplo, en el caso de las herejías, ¿no? Las herejías tenían que ver con personas dentro de la iglesia, dentro de la misma iglesia, que decían errores en los cuales supuestamente había que creer. Por ejemplo, que Jesús era solamente humano, o por el contrario, Jesús solamente era divino y tenía como una figura humana. Bueno, una serie de errores, digamos, que dentro de la misma iglesia se tuvo digamos, que luchar contra ellos, ¿no? Porque gran parte de la población o de los fieles a veces seguían estas herejías. Por eso te digo, la iglesia tiene una historia muy rica, pero también en donde se ve claramente que nosotros estamos ahí adentro, ¿no? Pero que por otro lado, esto lo leía hoy de un concilio, por otro lado Dios mantiene las verdades de fe, ¿no? A través del Espíritu Santo, y aunque los seres humanos nos podamos equivocar, al final siempre, ¿sí? Es el Espíritu Santo el que dice en lo que hay que creer. Después vamos a ver un poquito más sobre este punto. Bien, entonces ya lo habíamos visto, ¿no? Que Dios se va revelando a través del tiempo, de a poco, hasta llegar, digamos, a la encarnación de su Hijo, que es Jesús. Y ahí es donde se da el auge, por decir así, lo máximo de la revelación, que después, con el tiempo, se van a ir descubriendo más verdades de fe. Bien, entonces, para entender por qué Dios se revela, es bueno saber que nosotros nacemos con una ignorancia religiosa, es decir, necesitamos ser aprendices, por decir así, de lo que enseña la iglesia y de las verdades de fe. Porque por nosotros mismos no podemos llegar a este conocimiento de la fe. Fíjate lo que dice acá del catecismo, dice: Dios se ha revelado poco a poco al hombre y ha culminado su revelación con la encarnación de Jesús. Cristo constituyó la iglesia, o sea, la iglesia, por decirlo de alguna manera, fue creada por el mismo Jesús, que es la que mantiene viva su memoria y lo presenta como el que, habiendo vivido en este mundo, ha resucitado y permanece entre nosotros para siempre. ¿Sí? La iglesia nos está diciendo continuamente eso. Y esta misión la realiza custodiando la palabra de Dios, recogida en las Sagradas Escrituras, transmitiendo la tradición y enseñando, iluminada por el Espíritu Santo, cómo vivir cristianamente en cada época. Ya vamos a ver que estas tres partes que son como el sostén de la iglesia, dígase las Sagradas Escrituras, la tradición que ya vamos a ver de qué significa, y el magisterio de la iglesia, son los que van sosteniendo toda esa marcha de la iglesia hacia adelante, que como dice Jesús, digamos que no dejará de existir nunca, ¿no? Vamos con la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es de inspiración divina. Más allá que uno cuando la lee hay cosas que no entiende mucho, por ejemplo el Apocalipsis, ¿no? O por ahí se da cuenta en el Antiguo Testamento de
digamos que uno no termina de entender algunos libros, por ejemplo el Cantar de los Cantares. Y entonces hay que saber siempre que Dios fue el que inspiró esos libros, ¿no? Y esos escritos. Y se valió de hombres que escribieron a su manera, ¿no? Y según su época. Por eso son variados los estilos de escritura. A ver, si comparamos un San Lucas con un San Juan, San Juan escribe de una manera mucho más profunda, que San Lucas. San Lucas es como más descriptivo de la vida de Jesús. San Juan, ya cuando comienza el verbo se hizo carne, bueno, hay que entender un poquito más qué quiere decir con el verbo con mayúscula. Entonces, no es una visión científica del mundo, ¿sí? Es decir, no vamos a encontrar verdades científicas. La ciencia debe estudiar lo que le corresponde y las Sagradas Escrituras quieren mostrar otra cosa. Tampoco es una historia precisa, porque eso ha pasado por ahí de decir, bueno, pero ¿cómo en San Mateo dice una cosa y en San Marcos otra? Bueno, como no hay una cronología de los hechos en el caso de la historia de Jesús en los evangelios, porque lo que tomaron, digamos, en cuenta quienes escribieron esos evangelios fueron grandes momentos de Jesús que creyeron importantes escribirlos. Y creo que es el mismo San Juan, no me acuerdo cuál de ellos, que dice, podríamos seguir escribiendo. Bueno, hay mucho más para contar de la historia de Jesús en este caso. Bueno, entonces esa verdad divina se presenta con metáforas, con símbolos, como yo les decía, géneros literarios, como en el caso del Génesis, que no es exactamente así lo que cuenta, pero siempre, siempre, siempre en las Sagradas Escrituras está la presencia del Espíritu Santo. Vamos a la tradición apostólica. Fíjate que acá aparece la palabra apostólica, significa que viene de los apóstoles. Es una tradición que en un principio fue oral. Imagínate los primeros cristianos, ¿sí? Querían mantener viva esa llama de la fe, lo hicieron a través de la comunicación oral, que era propio también de la época, más allá de que había escritura, también era muy importante lo que se contaba, ¿no? Dice acá, la tradición apostólica del compendio del catecismo, la tradición apostólica es la transmisión del mensaje de Cristo llevada a cabo desde los comienzos del cristianismo por la predicación, el testimonio, las instituciones, el culto y los escritos inspirados. También es muy muy lindo leer y conocer las primeras épocas, ¿no?, del cristianismo, cómo se reunían para hacer lo que hoy le llamamos la misa, ¿no? Y bueno, en esto del testimonio, de la predicación, ellos seguían con lo que les había enseñado Jesús. Hasta que llega la escritura, es decir, diferentes personas tienen esa inspiración divina de comenzar a escribir lo que han escuchado o lo que han visto. Entonces, existe una tradición oral, como yo recién les decía, que es flexible, que es práctica, pero la escritura lo que hace es fijar de un modo inmutable la verdad. Por eso es muy bueno, digamos, seguir leyendo la Sagrada Escritura, porque siempre van a ser iguales y siempre van a ser actuales también, ¿no?, las palabras de ahí. Entonces, esta escritura no permite cambios y deformaciones por la cultura. Por ejemplo, la Virgen fue virgen, ¿no? Jesús nació en Belén. Jesús fue crucificado, ¿sí? Y en este caso la tradición y la escritura es como que interactúan entre sí, se relacionan, dependen una de la otra. Y el otro sostén, por decir así, de la iglesia es el magisterio, porque la iglesia, convengamos que es madre, por un lado, es nuestra madre, y es también maestra. Es decir, nos va enseñando, y esto, por ejemplo, aparece en la historia de la iglesia con todos los concilios,
¿no? Que significa la reunión de los obispos con la presencia del Papa, en donde se van dando verdades de fe, ¿sí? Y entonces la Iglesia va enseñando y adecuándose también a los tiempos. Yo acá me acuerdo de una encíclica que escribió Pablo VI, el anterior a Juan Pablo, el Papa anterior, perdón, a Juan Pablo I y a Juan Pablo II, que hizo un revuelo bastante importante. Hay otras encíclicas que también, eh, para analizar la época, bueno, en esa época cultural, bueno, estas encíclicas decían lo contrario a lo que se hacía en la sociedad, en la cultura. Pablo VI les decía, escribió Humane Vitae, vida humana, y es justo cuando sale la píldora anticonceptiva. Y entonces Pablo VI aclara, digamos, que tiene que haber una paternidad responsable y que esa paternidad responsable se debe hacer a través de métodos naturales. No se los digo textualmente, pero bueno, de eso se trata. Entonces, este magisterio va a servir a la tradición y a la escritura. Es decir, tampoco está desconectado, no es algo aparte de la Sagrada Escritura y de la tradición, sino que está sumamente unido. Los tres, no hay, a ver, no hay cómo separarlos. Alguna vez pensé, ¿no? Porque vieron que dentro de la iglesia a veces surgen, llamémosle, corrientes o maneras de pensar diferentes. Y alguna vez pensé, yo dije, seré demasiado simple, pero si hay un magisterio, están las Sagradas Escrituras y está la tradición de los apóstoles, ¿qué tanto nos tenemos que pelear los católicos? ¿No? Bueno, entonces, ¿cuándo hay una interpretación auténtica de esa revelación? Y se da en el Papa en comunión con los obispos, ¿sí? Con la ayuda, obviamente, del Espíritu Santo. Y quiero aclarar que puede haber equivocaciones. ¿Por qué aclaro esto? Porque en uno de estos concilios que yo le decía que estaba leyendo, no quiero decir el nombre porque no lo recuerdo exactamente, pero uno de los primeros concilios decía, este sacerdote, a pesar de las equivocaciones que quisieron imponer en el concilio, el Papa dijo que no, que eso no, ¿sí? A último momento. Entonces, dentro de la iglesia ha habido y hay equivocaciones, por supuesto. Cuando no hay equivocaciones es cuando el Papa es infalible. ¿Y cuando el Papa es infalible? Cuando habla, se llama ex cátedra, ¿sí? Significa que enseña públicamente sobre una verdad de fe que es definitiva. Vamos a ver el caso de la asunción de la Virgen María a los cielos en cuerpo y alma. Digamos, si sos católico, tenés que creer en eso, ¿no? O en la virginidad de María, o en la ascensión de Jesús, o la presencia de Jesús realmente en la Eucaristía, ¿sí? Todo su cuerpo, toda su divinidad, todo está ahí. El mismo Jesús que vivió en Galilea o en donde sea, bueno, está ahí presente en la Eucaristía. Son verdades de fe que parten de esta infalibilidad del Papa y que es un cuidado, por decir así, que tiene el Espíritu Santo para que nosotros no nos desviemos y creamos en lo que hay que creer, ¿sí? Lamentablemente, vos sabés que dentro de la historia de la Iglesia ha habido cismas, es decir, separaciones. Por ejemplo, estuve leyendo la de los ortodoxos, fue en el siglo VI, cuando el patriarca digamos, del Imperio Romano Oriental quiso tener la misma autoridad que el Papa, que estaba en Roma. Y entonces ahí se separaron, ¿sí? Se separa esta iglesia que luego se va a llamar ortodoxa, que sigue manteniendo las mismas verdades que la iglesia, pero sus obispos no están en comunión con el Papa. Ese es un ejemplo, ¿no? Rebeliones o dentro de la misma iglesia, por ejemplo la teología de la liberación, ¿sí? Que se queda
en una mirada marxista sobre la sociedad, la cultura y que deja de ser realmente teología, ¿no? Bueno, podríamos seguir nombrando, pero nos quedamos con esto, más allá de la parte humana que sigue estando y que cada uno de nosotros somos, ¿sí? Y que a veces lamentablemente no mostramos la mejor cara de la iglesia, porque la gente nos mira a nosotros, eh, tenemos que estar tranquilos y seguros que es el Espíritu Santo quien guía la iglesia y que Cristo es la cabeza. Bueno, nos veremos si Dios quiere dentro de poco. Hasta luego.